y los que decidieron renunciar a sus cargos para pues a garantizar el billete que se van a llevar son la ministra presidente Norma Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien es el ministro que elaboró el proyecto para que el próximo martes invalide lo que ya está en la Constitución en términos de la elección de los juzgadores en México y que debe reunir por lo menos 8 de los 11 votos del Pleno del Senado. Bueno, esos ocho votos que son los que permitirían pues hacer esta pues más bien conducir al país a un choque constitucional, a los poderes a una confrontación innecesaria, pues porque ya está en la Constitución. Son 8 los que se necesitan, pero desde ayer está circulando el dato de que uno de los 8 no va a votar a favor, Álvaro. O podría no votar a favor. Es lo que dije. No. Podría no votar a favor. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Podría no votar a favor, es decir, les rompe todo el esquema, porque simplemente no pasa. La ponencia del ministro simplemente no va a pasar. Entonces, desde ayer circula que uno de estos está a punto de salirse del juego. ¿Quién es este personaje? Pero ni siquiera hay certeza de que eso pueda ocurrir. No lo hay. Es decir, por eso pero hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Por eso se menciona como rumor desde ayer. No lo manejan personajes menores. Ayer algo decía antier Fernández Noroña en la entrevista aquí. Fue ayer. Ayer. Algo decía, hay que ver cómo votan. Claro. Luego, hoy en la mañana, la presidenta, y a lo mejor vale la pena escucharlo, dice ella también, vamos a ver cómo votan. Luego, estoy viendo lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas a las 3 de la tarde del día de hoy. En una conferencia de prensa, dice, él habla de un Judas. De un Judas. Es decir, de un ministro o ministra que se apartaría del proyecto presentado por el ministro González Alcántara Carrancá, que validaría lo que ya está en la Constitución, Alejandro. Es decir, esta versión de que habría un ministro o una ministra que, por las razones que sean, no se sumaría a los otros 7 votos, pues obviamente el proyecto del ministro Alcántara Carrancá no se aprobaría y por tanto quedaría ya como está en la Constitución esa reforma, Alejandro. Pero en efecto llama la atención. Claro. Bueno, pero no es lo mismo que digamos, no es lo mismo que no se apruebe el proyecto del ministro González a que sí se apruebe. Si no se aprueba, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dicen, bueno, se hizo lo correcto, sigue en curso lo que ya está echado a andar, que es esta elección. Y por tanto se conjuraría la crisis constitucional que es el propio ministro González dice que
está en curso y otros. Y por tanto, Alejandro, sería capítulo cerrado. Sería capítulo cerrado. Pues sería el mejor escenario. Bueno. No solamente, digo, porque sería, fíjate nada más cómo es frágil esto, podría meter en un conflicto a 3 poderes de la Unión. Un voto. Alejandro, yo creo que el asunto, claro, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Haciendo un paréntesis a lo que le estamos informando sobre esta renuncia que hoy se formalizó. El país ha cambiado. El país cambió claramente en 2018 y en su momento el presidente López Obrador le dijo al Poder Judicial: refórmate, Poder Judicial. Se hizo una reforma que tuvo sus alcances y tuvo también sus límites, con Saldívar como presidente. Pero cuando llega la ministra Norma Piña, no solamente no hay ni siquiera un mensaje de cambio, de disminuir privilegios, sino que comienza una conducta política de oposición. Se da la elección, bueno, el presidente tiene que presentar su reforma, su proyecto de reforma al Poder Judicial en febrero. Se pide el voto para los legisladores y puedan hacer esta reforma. Se los dan. ¿Qué hace la ministra Norma Piña y los otros 7 ministros? Asumen profundizan su postura de oposición. Ha sido esa conducta la que ha ido exacerbando las partes. Hasta el día de hoy, mantienen esa conducta. El propio proyecto del ministro González no tiene fundamento constitucional para proponer invalidar parcialmente esta reforma. Digo esto porque no se nos debe olvidar que esa ha sido una conducta sistemática de Norma Piña y los otros 7 ministros. Hasta el día de hoy, que presentan sus cartas ante el Senado para, pues sí, cumplir lo que ya está en la Constitución, Alejandro, porque de otra manera perderían sus saberes, aunque hay que decir que van a permanecer en el cargo hasta agosto del próximo año. Bueno, el día de hoy justamente la presidenta habla sobre este ministro, o más bien pone en duda incluso la votación, la posibilidad de que sea aprobado. Dice ella, vamos a ver cómo votan. Vamos a escucharlo y regresamos. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir, se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. Sí se dan cuenta de la magnitud. O sea, 8 Entonces, personas. yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro,
así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Pues por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados. Bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitucional. Bien. Eso le corresponde al Senado de la República, no me corresponde a mí. No, dijo que no les iban a aceptar la renuncia a Gerardo Fernández. Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este documento que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. De hecho, la historia ya los juzgó, Álvaro, porque de otra manera no habría llegado un mandato popular de tal tamaño, de 36 millones de votos, para decir, no queremos esa corte y no queremos ese poder judicial. La reforma es consecuencia de una larga historia de atropellos que la gente ya consignó, que la gente ya leyó, que la gente conoce, atropellos del Poder Judicial. Fíjate, hoy publica, ahora verás, ayer publica el ministro José Luis González Alcántara Carrancá un artículo en el periódico El Heraldo que se llama la reforma judicial, un golem sin control. Híjole, independientemente del uso pues de esta figura de la mitología del folclore judío medieval, el texto es tan malo. ¿Cómo lo titula? Se llama La reforma judicial, un golem sin control. El artículo es tan pobre, tan mediocre, indigno para un ministro, un personaje que no dice,
Si la intención de mejorar el sistema judicial y de acabar con la corrupción al interior de los poderes judiciales se analiza por sí sola, es loable y meritoria. Llevar a cabo una reformulación seria y completa de dicho sistema persiguiendo dicha intención es aplaudible. Pero cuando la intención no se ve reflejada ni por asomo en lo que hoy es la reforma judicial, solo tiene como consecuencias un galimatías sin pies ni cabeza. Ojalá todo quedara ahí parado. Ojalá todo parara ahí en una simple falta técnica y previsión, pero no es así. Las consecuencias desastrosas de la división de poderes e independencia judicial son exponenciales. Los hechos que han acontecido a partir de la reforma evidencian su naturaleza fatídica. No hay valor civil suficiente que les mueva un ápice de cordura. Es como, ¿qué hicieron? Es loable que se pida una reforma, pero tremendamente mal hecho como lo hicieron ellos. ¿Por qué no lo hiciste tú? Cuando tuviste la oportunidad, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿Por qué no esos ministros que ahora se quejan? ¿Por qué no impulsaron una verdadera reforma? Se les está diciendo desde hace años. Está el presidente, lo habló con Saldívar, se lo puso en las manos a Saldívar, luego propuso, luego entró en las campañas y luego hubo una votación y luego ahora hay una discusión y hasta ahorita están con que no, así como se hizo, no. Pues ¿por qué no lo hicieron ellos? Ese es el gran tema. Porque son irresponsables, porque estaban muy a gusto, como tenían al Poder Judicial. Ese sistema corrupto que tenían, pues claro que los tenía muy contentos. Por eso es que no provocaron una reforma al Poder Judicial. Ahora. Muy bien. Ahora, por supuesto, ¿ante qué estamos? Pues ante ya hechos consumados, Alejandro. Los propios ministros y ministras han tenido que presentar sus renuncias. En los hechos, ellos ya se van dentro de un año, menos de un año, adiós. Lo único que está pendiente es lo que el próximo martes ocurrirá. ¿Y sabes qué está diciendo la oposición, Alejandro? El día de hoy, desde el PAN y el PRI, que apuren la discusión y la votación del proyecto del ministro González Alcántara Carranca, que no sea el martes, sino que sea mucho antes, porque, dicen ellos, va a aprobarse también, como ya ocurrió el día de hoy en la Cámara de Diputados y se va a aprobar en los congresos locales, este blindaje también a nivel constitucional para que esa discusión del proyecto del ministro González, en caso de aprobarse, no tenga efectos. Entonces, estamos en un momento de definición y con el elemento adicional que le decíamos hace un rato, en la hipótesis de que pueda haber un ministro o una ministra que no avale el proyecto del ministro González y por tanto ahí concluya ya, digamos en términos jurídicos, el pleito quedaría ya firme, como firme está en realidad la elección de juzgadores en la Constitución. Entonces, pues sí, es de enorme relevancia lo que está pasando en este mismo momento. Hay también, Alejandro, un intento en el INE de frenar la elección de los juzgadores, porque una mayoría de 6 consejeros logró hoy que se impugnen la legislación, que se promueva una acción de inconstitucionalidad para frenar la elección de juzgadores. Y ahí sí, la presidenta, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, no tiene mayoría, tiene 5, mientras que sus opositores tienen 6, que son todavía consejeros del PRIAN, hay que decirlo de esta manera. En fin, parte de lo que está hoy discutiéndose también en el Congreso, Alejandro.
Gracias.